Decidimos que vamos a hacer 3 elecciones en el orden siguiente: presidencial en primer lugar, regional en segundo lugar y local en tercer lugar. La elección presidencial para el 7 de octubre, la elección regional en el mes de diciembre, la elección local en el mes de abril del año 2013. El compromiso de este poder electoral es el de siempre: trabajar apegados a la Constitución y a la ley. La democracia en Venezuela es más que una forma de gobierno. Las ciudadanas y ciudadanos participan más y con mayor conciencia en el ejercicio de sus derechos y de su soberanía. El incremento de la participación electoral evidencia la derrota de la abstención. Convierte a la democracia en un instrumento de transformación y lucha política, que rompe con los esquemas violentos con los cuales se dirimían diferencias o se imponían dictaduras en nuestros países. Desde los años 90 nos preguntamos quiénes somos, qué sistema político, qué sistema de participación y qué expectativas de participación política tenemos, qué tipo de sistema político necesitábamos para resolver la crisis de la discriminación, de la exclusión social y retomar un sistema de gobierno que diera respuesta nuevamente a los intereses del colectivo, cómo exigir o cómo participar del sistema político en términos de alcanzar y exigir nuestros derechos. Cerca del 20% de las personas mayores de 20 años estaban excluidas del registro electoral. Es decir, había una exclusión política de una gran parte de las venezolanas y los venezolanos. No podían ejercer sus derechos políticos. La Constitución de 1999 define una democracia que privilegia la participación y la consulta permanente a las ciudadanas y los ciudadanos. La nueva Carta Magna define un poder electoral para la construcción de una cultura política distinta, en defensa de la soberanía, la inclusión de las mayorías y el respeto de los derechos políticos de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Ya comienza a funcionar este poder electoral, se hace un cambio radicalmente opuesto a lo que el organismo electoral venía desempeñando. La democracia participativa y protagónica, la califica 2 veces. Eso significa que el énfasis de esta democracia está en el pueblo. El énfasis de esta democracia está en la participación efectiva. El ejercicio de la soberanía a través del sufragio se hace a través del poder electoral. O sea, ya de una vez, de una manera muy coherente y de una manera muy sólida, se establece el tipo de participación y le garantiza el tipo de democracia con un énfasis y la mirada puesta en la participación protagónica del pueblo, y a la vez, de una manera maravillosa, establece las vías a través de las cuales va a garantizar que eso efectivamente funcione y no quede como una letra muerta. El antiguo desprecio por el voto, manifestado en los altos niveles de abstención de las pocas personas que conformaban el registro electoral, fue consecuencia del declive que vivió el modelo político tradicional. Superar el rechazo al voto es un gran hito de la democracia venezolana de hoy. El Consejo Supremo Electoral, para aquel entonces, se limitaba básicamente a una relación formal de las actividades que el poder electoral estaba celebrando, lo que disparó la desconfianza sobre el árbitro electoral. Por eso es que el tema del registro electoral resulta muy importante, pues en la medida en que no haya estímulo hacia la población para el registro electoral, facilidades para inscribir a la población en el registro electoral, facilidades para la identificación ciudadana, la cedulación. Hay pocas posibilidades de modificar la correlación de poder en el sistema político si no participamos, pero si no tenemos un registro electoral, no es posible que se produzca una participación que dé lugar a cambios. Si no hay un estímulo por motivar a la participación política y concretamente en el ejercicio del voto, eso hace que los mismos grupos elijan a los mismos actores políticos y la posibilidad de cambio y la posibilidad de diversidad política no se produce. Si no estás inscrito en el registro electoral, tus derechos políticos no son ejercidos. ¿Cómo puedes pensar que puede haber un protagonismo si tú no le das oportunidad para ejercer el derecho al sufragio porque no estaban inscritos en el registro electoral? Y segundo, si estás inscrito en el registro electoral, no tienes centro de votación donde ejercer tu derecho. En el incremento de la participación subyace la voluntad de electoras y electores para ejercer su derecho y ser parte en un debate nacional.
pero también implica un conjunto de acciones institucionales para hacer posible que quien desee votar pueda hacerlo efectivamente. Esa brecha odiosa que estaba en los 90 llegó a un 20%, hoy día nosotros lo hemos reducido casi al 0. Y eso lo hicimos masificando los puntos de actualización del registro electoral. Antes se hacían específicamente en las oficinas regionales del antiguo Consejo Supremo Electoral. Hoy día tenemos 1.300 puntos y los vamos a aumentar en caso de ser necesario. 1.300 puntos en las 1.118 parroquias que tenemos distribuidos en todo el país. No contentos con eso, cada vez que podemos seguimos profundizando y nos vamos a la casa de las electoras y los electores, sobre todo en los casos especiales, los adultos mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad, en las zonas de difícil acceso donde se les hace prácticamente imposible movilizarse hasta los centros de actualización del registro electoral, y nosotros hacemos jornadas especiales para llegarles a todos y todas. Y eso es muy importante de resaltar porque, por supuesto, la población sigue creciendo. Entonces siempre tenemos, el esfuerzo siempre tiene que ser sostenido. No es que puedes cerrar la brecha y quedarte tranquilo, no, porque siempre tiene que ser sostenido y eso es lo que hacemos. Yo voy aprendiendo mucho de acá. He podido sentir el hervor democrático por la participación ciudadana y por el proceso en sí. Con los centros de votación se hizo un estudio inicial para ver cómo estaba la distribución y encontramos en esa distribución, cuando estudiamos el directorio de centros de votación, encontramos centros de votación fantasma. Habían centros de votación en motorhome, una cosa escandalosa. Había centros de votación a 37 kilómetros de la comunidad más cercana. Es decir, había gente que tenía que, cuando podía ejercer su derecho al sufragio, tenía que echarse unas caminatas, a veces hasta caminatas de 7 y 10 horas. En Caracas Caracas es un valle, estamos rodeados de montañas y en las montañas los sectores populares viven y están ubicados en esas montañas en su gran mayoría. Todos los centros de votación, todos, sin excepción, estaban en la zona de abajo, es decir, en toda la avenida principal. Eso significaba que todas las personas que vivían en los barrios adyacentes tenían que bajar. Es decir, toda esa gente tenía que desplazarse, bajar de los barrios para poder ejercer el derecho al sufragio. En 1998 existían 8.403 centros de votación en todo el país. Solo en 2011 se crearon 1.493 centros nuevos, para sumar un total nacional de 14.055. En 10 años casi se ha duplicado la cantidad de centros de votación en Venezuela. Eso permite que las electoras y los electores, hoy día no tenemos megacentros, tenemos centros de máximo 3.000, 3.500 personas y no permitimos que ninguna mesa pase de 600 electoras y electores. La participación no solamente que fue subiendo, sino que se ha sostenido. Es decir, no solamente las elecciones presidenciales, que en Venezuela y en cualquier parte del mundo son los que más convocan a la participación, sino también en todo tipo de elecciones, incluso en referéndum, donde generalmente la participación es mucho más baja. En Venezuela se mantienen unos límites que son sorprendentes. Hemos visitado 3, vamos por el 4º colegio. Lo que hemos visto es una gran tranquilidad, una gran participación, la gente serena. Un hombre, un voto. Aquí la igualdad y la democracia se ejerce y se ejerce con total seguridad. Para nosotros la tecnología no es un mero preciosismo. No, por supuesto, hay un énfasis, como todo el mundo lo sabe, hay un énfasis muy fuerte en la tecnología, pero no es por la tecnología en sí misma. Es para dar respuesta a un hecho político y hasta un hecho social de lo que significa ese ejercicio del sufragio. La tecnología electoral tiene una factibilidad que está basada en ciertos requisitos sociopolíticos y en los requisitos normativos y jurídicos. Esas son las dos grandes premisas que te llevan a la factibilidad y necesidad de implementación de tecnología electoral. La incorporación de las tecnologías del voto fue una respuesta ante la cultura del fraude que caracterizó al sistema pasado.
El cambio del modelo generó múltiples garantías verificables para que los partidos políticos y las ciudadanas y ciudadanos participen en los eventos electorales con seguridad sobre los resultados. Nosotros hemos tenido la capacidad desde el 2004 hasta el 2011 de entender nuestros procesos y hacer reingeniería de esos procesos y hacer que esos procesos hoy día respondan a las necesidades reales de la institución. Analizamos todos los indicadores que se generan a lo largo de un proceso electoral y posteriormente nosotros fuimos plasmando cuáles eran las necesidades de cambio que había que hacer en materia tecnológica, no solamente en materia tecnológica, sino a nivel de reingeniería de los propios procesos que tenemos. Tenemos acompañamiento de las organizaciones políticas a través de todo el proceso electoral en todos sus procesos, en todos sus subprocesos. Digamos, miembros de mesa, la parte de telecomunicaciones, todo lo que es el registro electoral, la parte de todos los sistemas de totalización, escrutinio, votación. Toda esa parte de auditoría informática y de proceso se hace de manera preliminar con presencia de técnicos calificados de las organizaciones políticas. Y para cada una de esas auditorías, que como dije, no son una, ni son dos, ni se hacen el último día, se hacen desde que comenzamos a correr el cronograma electoral. Durante todos esos meses se hacen un montón de auditorías y después de cada auditoría tenemos un acta. Desde que comenzamos a auditar todo el tema o el sector de telecomunicaciones que está involucrado en la parte electoral, pues se ha acabado toda la fábula de que a través de las telecomunicaciones se podían cambiar los resultados electorales y hemos bajado notablemente los niveles de incertidumbre en ese sentido, así como todo el tipo de especulaciones políticas y mediáticas que había en esa materia. Entonces es un gran beneficio no solo para el CNE, para la población, para los participantes, para las organizaciones políticas, todo este tema de las auditorías involucradas relacionadas con los procesos electorales. Es decir, que hacemos auditorías sobre auditorías, pruebas sobre pruebas y todas estas se ha demostrado ampliamente que es un sistema tremendamente seguro. Allí es donde nace la credibilidad del poder electoral. La reunión con los directivos del Consejo Nacional Electoral continúa con al menos 25 representantes de distintas organizaciones políticas. Nosotros veníamos con un interés principal para esta primera reunión y era constatar, verificar que las aplicaciones que se han estado desarrollando, utilizando en los últimos procesos electorales, las cuales iban a garantizar el secreto del voto, a garantizar que no existiese ninguna relación de ningún tipo entre los electores y los votos que estaban sufragando, esos procesos se mantuviesen de manera idéntica a que en los últimos procesos. Eso lo estamos constatando en este momento. Ahí hubo también un consenso entre todos los partidos políticos de que eso hay que mejorarlo. Bueno, hubo detalles o alguna sugerencia en las partes técnicas y se acordó de que se haría una serie de reunión con los técnicos para mejorar pues esta parte técnica, pero lo interesante de todo es que hubo como un consenso en esas mejoras. La presencia permanente de partidos políticos en cada evento comicial es un elemento clave en la consolidación del modelo electoral venezolano y en particular para conducir eficientemente las tensiones naturales del proceso. Establecimos un conjunto de reuniones que comenzamos a llevar a cabo para cada proceso electoral con todas las organizaciones políticas, para escucharlos en forma permanente y continua. Hemos logrado consolidar un equipo con los representantes de las diversas organizaciones con fines políticos, nuestros técnicos del Poder Electoral, con un fin único que corresponde a la certificación de cada una de las fases del proceso electoral. La experiencia acumulada que durante años hemos construido aquí en este Poder Electoral nos ayuda a tener la certeza que para cada proceso electoral construimos unas garantías que son compartidas. Logramos separar los aspectos políticos de las discusiones técnicas y eso es producto de que el Poder Electoral abrió sus puertas a todos los factores políticos interesados, a que conocieran las áreas tecnológicas, se diera la interrelación de cada uno de los directores. Las mismas organizaciones políticas que hacen vida en los procesos electorales piden al Consejo Nacional Electoral que les hagan sus procesos internos, que es una cosa bastante
importante y delicada, diría yo, que una organización política vaya al órgano electoral para la escogencia de sus propias autoridades. Ahí hay una prueba contundente de que las organizaciones políticas confían en este poder electoral. Es que los testigos tanto del oficialismo como de la oposición nos manifestaban una confianza muy fuerte en el sistema electrónico. El número de controles hacen absolutamente inviable cualquier tipo de intromisión o fraude. La mirada del extranjero hacia nuestro sistema automatizado de votación obviamente pasa también por ser la mirada del extranjero frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, en términos de lo que es el proceso político que estamos viviendo, ¿no? Y hay que hacer también la salvedad de que Venezuela no está aislada dentro de ese proceso de cambios, ¿no? Latinoamérica se ve como un continente en este momento que está dando respuesta desde sus propios discursos, desde sus propias raíces, desde su propia identidad a los problemas políticos y económicos que en el pasado lo que habían resultado, digamos, o lo que habían dejado era crisis económicas, mayor pobreza, menos participación, menos legitimidad de sus gobiernos, ¿no? Venezuela forma parte, junto con la mayoría de los países suramericanos, de un proceso de cambio sociopolítico muy, muy dinámico, ¿no? Y eso, digamos, es parte de lo que los extranjeros ven, ¿no? No solamente en términos de lo que pasa acá, sino de lo que pasa en todo el continente. El poder electoral venezolano ha impulsado un creciente acercamiento e intercambio de experiencias entre distintos organismos y autoridades electorales. Reconoce que cada pueblo tiene sus propias normas, costumbres y cultura. La experiencia venezolana muestra cómo se superan viejos esquemas de cooperación con respeto por cada estado y por cada pueblo. Los invitados extranjeros son parte de programas de acompañamiento internacional. Básicamente, la diferencia entre observación y acompañamiento viene dada por una relación de un sujeto activo que observa a otro sujeto pasivo que se deja observar, ¿no? Es una visión, digamos, típica de una relación de asimetría. El término acompañamiento alude más al proceso de acompañar entre pares, que son iguales, presencian, son testigos, se les da toda la información para que ellos generen conclusiones en relación con eso, pero no hay una relación allí de subordinación. En general nos pareció que el proceso se desarrolló de manera completamente normal, con estricto apego al ordenamiento jurídico nacional y a los principios que rigen los procesos electorales a nivel americano, a nivel mundial. Dentro de ese programa de acompañamiento internacional nosotros hacemos siempre énfasis en los pares del Consejo Nacional Electoral, o sea, los órganos rectores en materia electoral del resto de los países de la región o fuera de la región, y en esos programas justamente se les da toda la información relativa a los procesos de auditoría que se le hacen al proceso automatizado, y además pueden observar una de las auditorías que es quizás una de las más importantes para el sistema automatizado de votación, que es la auditoría de cierre, que es un acto público además donde pueden participar todas las personas que quieran. Los acompañantes pueden cotejar en ese momento, comprobar, digamos, empíricamente cómo el sistema es transparente, seguro, confiable, y la prueba máxima de ello es que nunca en ninguno de los centros de votación donde esa auditoría ha sido observada por los acompañantes internacionales ha habido ninguna discrepancia. Aquí ustedes tienen el comprobante del voto de cada ciudadano, así que se puede, después de la elección, hacer una comparación entre esta cédula, este comprobante de elección, con lo que está en la máquina de votación. Quien hace las elecciones es quien sabe hacer las elecciones en Venezuela, el poder electoral. Tengo la firme convicción de que nosotros tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Venezuela está a la vanguardia de lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica, sin desmerecer lo que otros países vienen haciendo. Nosotros estamos también no solo a la vanguardia de la implementación de procesos electorales con utilización de herramientas tecnológicas, sino también a la vanguardia de la participación democrática en las elecciones nacionales o referendos. Las sociedades de otros países están movilizando, porque básicamente este es un proceso que lideran los pueblos.
Estamos convencidos que al incorporar a todos y todas los que siempre han faltado, hacemos posible una Venezuela cada día